como si hubiera estado Dios, no sé si me hago entender, si hubiera estado Dios, como Elohim en esa cruz, pues entonces nadie lo hubiera visto. Entonces, ¿qué testimonio se hubiera dado al mundo? Entonces tenía que haberse manifestado como el Hijo, ¿sí? En carne y hueso, ¿sí? En divinidad, sin pecado, sin mancha, para que el mundo lo pudiera ver. Así es como nosotros lo vemos, o por lo menos así es como yo lo entiendo. Dios como Dios no podía ponerse en una cruz, porque si Dios es espíritu, entonces nadie lo puede ver. No sé si me cogen la idea de lo que yo quiero despejar hoy, ¿no? Digamos, ver la Trinidad desde la perspectiva hebrea, porque para mí es un tema muy interesante, que requiere mucha santidad, mucha pasión, y abrir la mente y el corazón, ¿no? Para recibir un mensaje tan importante como es este que hemos estudiado por años, en la manifestación de Dios, como Padre, como Hijo, en la persona de Cristo, en la persona de Yeshua, y como en esa tercera persona divina de esa unidad compuesta que es el Ruach Kodesh, que es el Espíritu Santo. Amén, pastor. Gracias por el aporte y pues esas cosas para tener en cuenta, y a medida que vamos desarrollando este tema, vamos a ir dando, digamos, respuesta a ese tipo de inquietudes y para que las cosas queden más claras o claras. Hermana Zuleima, ¿tiene una pregunta? No, no, simplemente quisiera un poco como aclarar un tema, ¿no? Con respecto a, bueno, yo sé que el pastor ha dicho que él ha escuchado enseñanzas de Liliana Hunter, pero también de otras personas. Pero una de las cosas que la hermana Liliana Hunter tiene, porque yo escucho mucho las enseñanzas de ella, cuando ella se refiere a cristianos, ella se está refiriendo al tema del catolicismo, porque fue allí donde nos enseñaron el tema de la Trinidad. Porque cuando ella habla o cuando ella se refiere, nos referimos a cristianos, no solamente somos los evangélicos cristianos, sino también los católicos entramos como cristianos. Entonces allí es donde más, digamos, se acentuó el tema de la Trinidad, ¿no? Porque ya cuando llegamos a Yeshua o a Jesús, nosotros ya, digamos que empezamos a entender de otra manera este tema. Y bueno, creo que es bien interesante, hermanito Gustavo, este tema que usted va a dar, así que con muchas expectativas, con muchas expectativas. A ver, yo la verdad es que gracias al Eterno, pues he entendido, pero bueno, siempre estoy con mi corazón muy abierto a escuchar y aprender cada vez más. Igualmente todos dispuestos de corazón. Créame que la expectativa también es mía. Aquí tenemos también a nuestro pastor Zulmes. Quiero decir algo. Pastor Luis Carlos, qué bendición. ¿Cómo ha estado? Bendiciones, Pastor Zulme, qué bueno verlo y saludarlo. Amén, hermano. Quiero solamente corregir dos cositas acerca de lo que vamos a hablar. Las raíces hebreas o la perspectiva hebrea nunca te va a avalar la Trinidad. O sea, no hay forma de decir vamos a ver la Trinidad de la forma hebrea, porque ellos no creen ellos son monoteístas, ellos solamente creen en un solo Dios. O sea, no podemos ver la Trinidad. Cuando habla, como dice la hermana Zuleima, cuando se habla, nosotros, bueno, los que hemos podido estudiar un poquito en nuestro conocimiento, nosotros tendríamos que irnos remotamente al año más o menos 300, donde toda esta cuestión de la Trinidad se origina en ese tiempo. Por lo menos hay algo que conocen varios que se llama el credo de Atanasio. El credo de Atanasio era simplemente, se conocía como el Quicunque Symbolum. ¿Por qué? Porque son las primeras palabras latinas que dice Quicunque salvus vult esse. Quiere decir, cualquiera que quiera ser salvo tiene ante todo que mantener la fe católica. Entonces, desde ahí se originan muchas cosas. A veces nosotros pensamos, como pastores, de que la iglesia pentecostal fue la que nació allá en el Pentecostés, o que la iglesia bautista fue la que nació allá en el río Jordán, o que la iglesia, así nos vamos yendo y vamos transportando el título del nombre de la iglesia a un lugar geográfico en la Biblia, cuando no es así. Pues sabemos que hasta el año 300 no hubo esa situación. Del 300 para arriba
es donde comienza a pasar todo estas cosas. Y del 300 para arriba, la iglesia madre, como dice la hermana Zulema, fue la iglesia romano-católica. Por ahí nosotros podemos ver a estas personas. Por ejemplo, esta persona es más o menos, data del año más o menos 296 al 373. Fue en ese tiempo donde comenzaron a meterse en todo este poco de cosas, en los concilios de Nicea, en los concilios que se fue manejando hasta el día de hoy. Fueron saliendo la reforma, donde comenzamos a formarse en todo este grupo donde estuvimos muchos nosotros, pentecostal, bautista, metodista y por ahí nombre, pero es basada desde un lado que la gente cristiana como tal, no tenemos la culpa, sino es los gremios que se están formando. Y cuando usted estudia a este señor Atanasio, lo que él decía, él prácticamente decía acerca de un Dios trino. Pero lo más tremendo es que él decía que era un solo Dios, pero que eran trino. Entonces, de ahí se comenzó a meter todo eso y entonces ya hay libros, por lo menos, que nos gusta leer, como Josefo, como... hay muchos libros que nos muestran y que son más o menos de esa época, donde nos muestran históricamente dónde comenzó esto a moverse. Entonces, la intención de este estudio hoy, pues a la larga no sé cómo lo va a manejar, hermano Gustavo. Yo voy a estar aquí nomás escuchando y de pronto haciendo, ¿no? Mirando a ver qué se puede trabajar. No es de colocar un punto como decir, nosotros creemos, y así es como creemos nosotros, porque en un momento nosotros creemos que Yahweh es uno, porque prácticamente eso sí, la palabra nos muestra por todo lado, pero no, a nadie va a tratar uno de hacer que crea como uno. Claro. Nosotros, pero podemos tomar muchos textos que hay en el estudio de entender cómo una cosa se desborona cuando usted comienza a mostrar lo real. Es como los billetes. Para usted poder conocer un billete falso, yo no necesito mostrarle a usted los billetes falsos, porque billetes falsos hay muchos. Yo le voy a mostrar a usted el billete nuevo, el bueno, el que es. Cuando usted conoce ese billete, usted se va a dar cuenta después, wow, este es falso, pero yo no, porque billetes falsos hay muchos, y no es que estamos hablando de doctrinas falsas, sino billetes. Asimismo, nosotros en las raíces hebreas nos apoyamos en el conocimiento de Had, que Yahweh es uno, y poder nosotros entender ese concepto yo le digo que de este grupo que está aquí, nos cogen afuera y nos pueden dar 2 vueltas canela. Un hermano creyente, porque es que en las raíces hebreas también hay dualistas y también hay trinitarios. Imagine que los raíces hebreas, para colocarle un nombre hebreo, ellos le llaman el Hasilush HaKadosh, la Trinidad del Santo. Entonces, ya pues aquí partiríamos, no si yo tengo la razón o usted tiene la razón, sino que cada uno, el Eterno nos va a ir mostrando verdaderamente quién es. Y todo, el hombre siempre mete la mano y siempre todo lo dañamos. Y no nos excluimos nosotros. Esto es un estudio para uno ir clarificando y cada cual va a ir tomando sus decisiones si verdaderamente cree que Yahweh es uno, porque esa es la mentalidad hebrea y así lo muestra la Biblia mucho tiempo. Desde que Él es uno y uno solamente es. Amén. Pastor Zulme, entonces, perdón, hermano Gustavo, entonces dentro de las raíces hebreas no se cree o no se enseña, digamos, de la manifestación de Dios siendo uno, digamos, como Padre, como la manifestación a través de Yeshua y del Roa, o sea, del Espíritu Santo. Claro. O sea, nosotros podemos ver lo que se le ha introducido. Disculpe que le interrumpa, pero para que no nos extendamos, quisiera primero, porque vamos a seguir así, yo creo, haciendo preguntas, y me gustaría primero que oráramos y entregáramos esto en manos de dirección de Ruach HaKodesh, ¿no? Amén, amén. Y damos paso a los hermanos que están esperando también. Y después ya vamos a tener mucho tiempo para, inclusive más clases, más días para poder ir ¿cómo se dice? Conectando los cabos, disipando todas estas dudas. Es un estudio que se demora veces. Esto sí, no es... esto no es en 2 horas. Sí, me imagino. Entonces, si no lo hemos aprendido en los años que llevamos en la iglesia, en la Keilah. Entonces, bueno, pidámosle entonces a ver, nuestro hermano Carlos Gómez, ahí, que está atento, a ver si por favor nos hace una oración de entrada
poniendo esto en manos del Eterno, que nos dirija y que cada uno ponga su corazón, que disponga su mente para aprender. ¿Eh? Ok. Abacados, te damos las gracias, Señor, porque no hay casualidades, Señor. Todo está en tu mano y en tu santa voluntad. Tú eres el que nos diriges, tú eres el que nos has vuelto a levantar del valle de los huesos secos. Nos has retornado a ti en tu espíritu, en ti mismo, Yeshua HaMashiach, para que podamos comprender tu voluntad, Señor, y aclararnos todo error que hayamos tenido, sin olvidar que todos los cristianos, como estuvimos hablando anteriormente, somos hijos tuyos. Ningún hombre de nosotros podemos conocer los corazones, solo tú, amado Kadosh. Por eso te pedimos que dirijas a cada uno de los hermanos y pastores que están aquí reunidos, para que tú, a través de ellos, nos dé tu palabra, tu rúa, tu sola verdad. Como tú dijiste, yo y el Padre somos uno. Yo en el Padre y el Padre en mí. Entonces queremos entender a todos tus hijos, Señor, que nos des discernimiento, entendimiento de tu rúa para poder seguir caminando y compartiendo, Señor, al resto de la casa de Israel, al que tú nos has llamado a compartir. En Yeshua HaMashiach te damos las gracias por estos momentos y por este tema que vamos a tratar hoy en tu santo nombre. Amén y amén. En Baruch Hashem. Vamos entonces a hacer, como vamos a estar manejando escritura, pedimos al Eterno que a través de esta oración también sea Él alimentando nuestros corazones, que salga palabra de su boca, la oración por la Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh hamelamed Torah le'amo Israel. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del cielo y de la tierra, que nos has dado tus preceptos y nos ordenaste encargarnos del estudio de la Torá. Bendito eres tú, Yahweh, que le enseña la Torá a tu pueblo Israel. En el nombre grande y poderoso de nuestro Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, esto me parece un día o una noche en la que podamos hacer este tipo de introducción, no para darle de una, digamos, certero al punto, sino que vamos desarrollando esas inquietudes, de pronto vamos anotando para los siguientes estudios, ¿no? De que no nos vamos a extender en un solo punto, sino que toquemos las inquietudes y bueno, que se vaya desarrollando así como el mismo Rúa lo va dirigiendo. Quiero reiterar, como esto está siendo grabado, ¿no, Carlos? La imagen que tengo atrás es como se representa en una de las representaciones de la Santísima Trinidad, ¿no? Que llaman, donde se pone al Padre con el más barbado, el más viejo, ahí está a Jesús con su cruz y al Espíritu Santo que se ha representado siempre como paloma. Pueden haber otro tipo de imágenes, pero para que no me vayan a crucificar a mí, siendo que el hermano está de pronto impulsando a creer en esto. Hago la aclaración, así que, bueno. Bueno, le damos gracias al Eterno por la participación y puede continuar, hermano. Antes de Carlos, lo que estaba el hermano Luis Carlos preguntando, que le iba a responder el pastor. Bueno, Gustavo, ¿y el rosario que me mandó, entonces lo voto o No, lo no, tírelo al mar, hermano. Esos guantes, No, esos guantes de entrada a la raíz. ya me hizo defraudar. Voy a votar esa. No. Estamos mal. Lo Empezamos tiene en la mal. pared así colgadito ahí. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Ay, no. Bueno, entre bromas y eso, bueno, así es bueno entrar rompiendo el hielo, ¿vale? Hermano, entonces, seguimos con lo que estaban ahí ustedes hablando, pastor. Sí, simplemente no. Cuando nosotros tenemos que entender algo, y es nosotros, porque yo fui pastor por 11 años y pastor por 11 años en una quejera aquí en Orlando, y estuve trabajando antes en Colombia como misionero, pero desde el año más o menos 1999, en noviembre 16, yo conocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Él fue el que me salvó a mí y Él fue el que me llevó. Okay. Entonces nosotros comenzamos a entender todo lo que son doctrinas basadas en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Desde ahí que nosotros comenzamos a formar las doctrinas, donde ahora
y siempre la manejamos. Porque ¿quién no, yo bauticé mucha gente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bueno, y siempre manejamos ese tipo de pensamiento, pues, y que ahora nos metemos a las raíces hebreas y comenzamos a estudiar un poquito más, entendiendo de que pues ese Brit Hadashah había formado un edificio, yo, de tantos años de estudio y de enseñanza, pero que no tenía yo un fundamento basado para poder soportar cualquier doctrina que estuviera yo predicando como Nuevo Testamento, ya sea la doctrina del arrebatamiento, del rapto, la doctrina de la Trinidad, la doctrina, bueno, tantas cosas, porque yo primero fui La muy justificación, la santificación, la redención. para que vea, y todas esas, muchas de esas cosas tienen en las raíces hebreas, tienen mucho tela de qué tejer, porque no todo es malo, o sea, en el cristianismo no todo fue malo, no, para nada. Pero entonces hay cosas que van atentando contra el concepto de lo que es Yod He Vav He. Entonces ahí donde uno simplemente trata desde uno, personal, yo, a ver cómo yo voy a entender esto que yo lo he manejado durante un tiempo como apostólico, porque yo era de la iglesia apostólica, porque cuando yo me moví de la iglesia trinitaria a la dualista, y después... ¿Ah? Chao, mi amor, I love you. Ok, mi amor. Entonces ya uno comienza a tener todos estos conceptos. ¿Yo por qué me muevo así como por un lado? O sea, no está mi simiente. Entonces ya, la simiente, la misma palabra en Isaías dice que él va a enseñar lo futuro desde el comienzo. O sea, nosotros no vamos a poder entender algo de que esté en el Brit Hadashah sin tener entendimiento de lo que es la Tanaj, lo que es Génesis, Éxodo, todos esos libros, los profetas. Entonces, ahí cuando nos entramos a estudiar todos esos libros, tratando de soportar estas doctrinas, nos hallamos de que nosotros, el pueblo hebreo, nunca trabaja esto, sino que cuando se mete y comenzamos a trabajar sobre el Brit Hadashah, tenemos que entender el mundo que se está moviendo en ese tiempo, la cantidad de dioses que hay, que es unos conceptos griego, egipcios, con tantos dioses y tantas cosas. Entonces, en esa mezcla, en ese sancocho fue cuando comenzaron todos estos conocimientos a surgir. Y ahí es donde vienen las situaciones, porque en ningún momento un Constantino paró y dijo, no, es que vamos a leer el libro de Génesis a averiguar si esto es verdad o es mentira. Él simplemente dijo, wow, tuvo una revelación, vio una cruz, y comenzaron pues ahí todo el mundo a manejar. Entonces, la intención de este estudio no es decir, estábamos bien nosotros, sino mostrar por medio de las escrituras quién es Jehová y que Él se manifiesta. Claro, el hecho de que Yahweh, Jehová se haya manifestado en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y el espíritu de Yahweh andaba sobre la faz de la tierra, y usted comienza a leer, pero exactamente en ese texto, donde dice en el principio, Bereshit, Barak, Elohim, Et, ahí en el hebreo, cuando comenzaste a leerlo, usted comienza a dar cuenta de entrada la unicidad de nuestro Elohim, que es uno. Claro, nosotros en nuestro conocimiento acá, que nos ha sido traspasado por medio de los seminarios de Pentecostal o Bautista, como sea, cada cual va enseñando también su propia doctrina. El pentecostal trinitario tenga, el pentecostal unitario tenga, el pentecostal dualista tenga, porque en ellos hay de las tres. El bautista unitario tenga, y así. Entonces, pero entonces la idea de la iglesia es volver a lo que pronto Gustavo nos va a comenzar a enseñar, o todos nosotros con la misma Biblia irnos dando cuenta de que Yod He Vav He, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o sea, es uno y Él siempre ha sido y siempre será uno. Amén. Gracias, pastor. El hermano Carlos. ¿Carlos Gómez o Carlos Julio Rojas? La mano levantada. El maestro Carlos Rojas la bajó. Se cansó. Está preocupado o se quedó frisado. Bueno, yo, Carlos Gómez. Sí, hermano. Dos puntos, hermanos. Primero, como hemos salido por ejemplo, yo estaba en la Bautista, se ha enseñado mucho las doctrinas que hablaba el pastor Sulmes, pero en base a lo que él decía, a los tiempos de los romanos y egipcios y vemos hacia acá. No se ha estudiado la palabra del Señor en base a la cultura hebrea. Siempre se ha saltado esto. Yo ahora
he estado hace más de una semana con unos hermanos de la Iglesia Bautista. Claro, ellos me salen con las doctrinas, que si es el domingo, que se bautiza en la Trinidad. Entonces queríamos saber, yo no sé si el hermano Gustavo una vez lo nombró, cuando se introdujo, o fue en una predicación del pastor Diego, por ejemplo, el versículo de Mateo 28 y 19, que la misma iglesia dice, acepta que se introdujeron ese versículo. Pero ninguna doctrina actual se basa en la cultura, ni en la teología, ni en la religión, ni en las costumbres hebreas. Entonces ese es el error que traemos todos los cristianos que hemos salido de allí. Y quisiera saber eso del Mateo 28 y 19, el versículo, cuando se introdujo, porque algo de eso he oído, ¿no? Gracias. Amén. Eso es correcto, hermano. Venimos con ese modelo de pensamiento, lo aceptamos y de buena fe, ¿no? De buena fe aceptamos todo eso y lo traímos, lo vivimos, hasta el momento en que el Eterno decide llamarnos para que hagamos tikkun, hagamos corrección de este tipo de cosas. Y allí podemos ver también la mano del Eterno, haciendo milagros, teniendo su misericordia. Pero llega el momento en que el Eterno quiere darte más, y es ahí donde tú tienes que tomar la responsabilidad de abrir tus ojos y dar todo para seguir aprendiendo. Lo de Mateo 28, sí, vamos a tocar también ese tema, porque trata pues, acerca del bautizo. Y tenemos un escrito original en hebreo que es el Shem Tov, y en el Shem Tov no aparece la escritura que aparece normalmente en la Reina Valera, cuando se dice pues ir y predicar el evangelio y enseñarle todas las cosas y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso también vamos a corroborar esas cosas con otras escrituras, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que fueron pues textos que se añadieron después. Igualmente uno de Primera de Juan 2, Primera de Juan, vamos a decir Primera de Juan 2, 5, algo así, o 7, también fueron introducidos después. Pero bueno, entonces, hermano Carlos Rojas, ¿no va a comentar algo, no? ¿Se fue? Bueno, yo he querido de pronto en esta charla no extender mucho con los textos, pero sí de pronto hacer una introducción. Hacer una introducción acerca de qué es lo que hace en estos momentos que nosotros pensemos en tres, ¿sí? De las tres personas. O de pronto para que nosotros nos preparemos, porque creo que los que están aquí pues ya han ido aprendiendo que la Trinidad no, pero de pronto hay puntos donde flojeamos y no tenemos las herramientas para explicarle a alguien que esté, yo lo llamo así, la doctrina incompleta. Cuando yo estaba también en la doctrina incompleta y cuando el Eterno me llamó a conocimiento de la Torah, yo comencé a reaccionar a las prédicas que escuchaban el culto, pero no era algo mío por rebeldía, sino era algo del Ruach HaKodesh. Cuando tú comienzas a estudiar raíces hebreas y entras en el conocimiento de la Torá, el panorama bíblico se abre. El conocimiento se expande, se va expandiendo, porque es que nunca llegamos a una totalidad de conocimiento. Pero yo ya no me sentía muy bien en las prédicas. Siempre me preguntaban, porque acá es costumbre, ¿no? Después creo que en todos los servicios, después es bueno reunirse con la gente, hablar de la prédica, qué tal te pareció. Y ya después de un tiempo de estar estudiando la palabra y viendo parachot, ¿no? Cada Shabbat, estar viendo las parachot, estar escribiendo textos aquí y allá, que eso era algo nuevo para uno. Ese panorama bíblico se va expandiendo. Entonces, me preguntaban a mí, ¿usted cómo le pareció la prédica de hoy? Incompleta, incompleta. Porque ya comienza tu mente y roja a mostrarte, bueno, ¿por qué el pastor está hablando de este tema? Y deja lo que está ahí al ladito, lo deja a un lado. O sea, no me explicaba por qué. Entonces, por ese sentido, yo decía, la prédica está incompleta. Y eso nos habla y hemos aprendido que es incompleto, ¿por qué? Porque en Apocalipsis 14:12 nos dice que esa es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Yahshua HaMashiach. Sí, en ese entonces de pronto teníamos el testimonio de Yahshua HaMashiach haciendo milagros, que nos perdonó, que nos redimió, pero nos faltaba el guardar sus mandamientos. Aunque aparentemente estábamos guardando mandamientos, que se nos enseñaron de esa manera, ¿me entiende?
Entonces, he querido compartir en esta noche unos versos para irnos dando un panorama bíblico de lo que, por qué se toca ese tema, por qué esto convence o está en el corazón de las personas de que es así, de que hay un Dios triuno, un Dios, le llaman también Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, Dios Padre, ¿no? Así se le llama en algunas denominaciones. Aunque creen en uno solo, creíamos en uno solo, pero decíamos que tenían diferentes, digamos, estados o rangos en el cual cada uno participaba de manera independiente, pero que a la final era uno solo, el que administraba todo. Entonces yo quiero compartir unos textos con ustedes y de pronto para que tengan sus Biblias listas y vamos leyendo y vayan teniendo en cuenta la participación de estas tres personas, entre comillas, en los textos. Entonces voy a pedirle, vamos así en el orden. La hermana Sandra Sánchez, que empieza allí en la esquina, como está el orden. Lucas 1:35. Todos, por favor, tengan sus Biblias listas y para responder a la lectura. ¿Que lo lea directamente o esperamos a que repartan los textos? De una vez, sí. Ah, ok. Así. Antes de la venida del Señor, sí. Pesado ese Gustavo. Recordarle a los hermanos que mañana tenemos ayuno. Y está bastante interesante el tema. Sí, hermana, bien, pues. Ok. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y él pondrá del Altísimo, te Y cubrirá el poder. y el poder de su... voy a volver a empezar. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Bueno, ustedes pudieron observar allí, hermanos, se encuentran las tres entidades. Espíritu Santo, Padre y el Hijo, al cual se le pondrá el nombre de Emmanuel. Mateo 3, 16, 17, Marcos 10, 1, 10 al 11, Lucas 3, 21, 22, hablan de lo mismo, así que solamente vamos a escoger Mateo 3, 16, 17. Pastor Zulmes, por favor, nos hace la lectura. Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16 al 17. Sí, por favor. Se lo voy a leer en español porque en hebreo tal vez no entienda mucho. 16 al 17. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Reina Valera. ¿Sí? Vemos nuevamente, este es mi Hijo, ahí habla el Padre, el Hijo, pero en el verso 16 dice, y vio al Ruach HaKodesh de Elohim. Entonces ahí está participando, entre comillas, tres. Primera, Juan 3:34. Pastor Luis Carlos, por favor, Juan 3:34. Juan 3:34. Dice, porque 35, sí, 34. porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. ¿Ese es? Sí, correcto. Entonces, de una manera intrínseca está hablando. Aquí está el testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Entonces dice, el que cree en el Hijo, no, perdón, el Padre, perdón,
34, porque el que Elohim envió, o sea, ¿a quién envió Elohim? Al Hijo, ¿no? Las palabras de Elohim hablan. Pues Elohim no da el Ruach por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se entregan en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Aquí hay participando dos, ¿no? Y en el verso 34 dice, no da el Espíritu. Se menciona el Espíritu, Padre e Hijo. Bueno, eso es lo que quería preguntar. Primera de Pedro 1:2. Hermano Carlos Gómez. Voy. Uno, dos, ¿no? Vale. Sí. Elegido según la presencia de Elohim. ¿Sí, no? Presciencia. Presciencia, ¿no? Elegido según la Presciencia. presencia de Elohim, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Hamashiach. Gracia y paz os sean multiplicados. Amén. Amén. Sí, ustedes pueden notar la presencia de las tres personas y entidades, por decirlo así, el Padre, el Espíritu y Yahshua Hamashiach. Vamos con otro, dice 2 Corintios 1, 21, 22, hermana Zoraida, por favor. Shalom, shalom. Segunda de Corintios, ¿qué? 2 Corintios 1, 21, 22. Perdón, hermano Gustavo. Primera de Corintios. Segunda de Corintios Segunda, perdón. 1, 21, 22. 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Yeshua y el que nos ungió es Elohim, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué la arras? Nuevamente, las tres, se mencionan los tres, Ruach, Padre y Hijo. Perdón, hermano Gustavo, una vez que mi esposo está preguntando que qué es las arras. ¿Qué quiere decir arras? Las arras son como las herramientas o como el poder para poder, es verdad, ¿no? Garantía. Las arras con las que tú puedes desarrollar tu fe, ¿sí? La manera en que tú puedes desarrollar a través de Ruach HaKodesh. Gracias. Las herramientas. Recuerden que nuestro don Yahshua Hamashiach dijo, y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Gálatas 4, 4, 6. 4 al 6, hermana Zuley. Por favor. Ya llego, ya llego. Habló Gálatas. Luma, pero bueno, ¿Ah? como dice el pastor Copete. Gálatas 4, Gálatas 4, 4 al 6. 4 al 6. Ok. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ya, yo quiero que estén muy pendientes con ese juego de palabras que siempre hay. En una dice enviará al Ruach HaKodesh, luego al Ruach de Dios, luego al Ruach de Jesucristo. ¿Sí? Entonces,
Esas cosas, esa mentalidad nosotros tenemos que tener, tenemos que estar muy, como decimos en holandés, decimos scherp, muy atentos a ese tipo de movimientos que hay en la palabra, ese juego, como decir, entre comillas, juego de palabras que hay. Entonces, si tenemos en cuenta eso, eso nos van a dar, digamos, unas herramientas para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo. Que de pronto, anteriormente pensamos que Pablo se contradecía, pero cuando tenemos en cuenta estas cosas y entendemos la mente hebrea, vamos a claramente poder entender el mensaje, porque él también anima después en otros versos de que nosotros, o sea, el esfuerzo de ellos es que podamos entender la magnificencia, la altura, la grandeza de Elohim, ¿sí? A través de Ruach, pues. Hermano Carlos, Julio, vamos a leer Efesios 1, 3. Es bastante larguito. Perdón. Uy, sonó la trompeta. Eso era para anunciar lo que yo voy a decir. 1:3. Sí, es del 1 del 3 al 14. Ok, perfecto. Bendito sea Elohim y Padre de nuestro Señor Yahshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua Mashiach, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach. 12. Hasta el 14. Perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Quiero que subrayemos ahí en el verso 9, donde dice, dándonos a conocer lo que yo decía ahorita anteriormente, de que Pablo hacía ese esfuerzo de que pudiéramos entender la mente del Eterno, el misterio. Entonces, subrayemos ahí el misterio de su voluntad, porque eso lo vamos a estar tocando. Y en el verso 14 vuelve y dice que las arras de nuestra herencia, la promesa, las arras, las promesas también. Mentiras. ¿En cuál? En el 14. Gustavo, Sí, pastor. para que tengamos el concepto legal de lo que son las arras de nuestra herencia, como usted dice, se pueden utilizar como herramientas, pero las arras en sí son 13 monedas de oro que el novio le ofrecía a la novia en el momento del casamiento, como que para que ella estuviera segura de que él iba a hacer. Y comparándolo con lo que estamos hablando, 12 discípulos más Yeshua son 13, que nos introducen a nosotros a una experiencia diferente de lo que estamos hablando. Solamente una colación, pero sí, son herramientas que nosotros usamos hoy por medio del Espíritu Santo, pero literalmente son monedas de oro que se le daba en la cultura. Hoy también los hispanos y los filipinos, todos utilizan ese mismo sistema, pero es cultura hebrea, las monedas de oro. Amén. Amén. Pero, Pastor Schulman, perdón, también se puede interpretar como, por ejemplo, si leemos que es las arras de nuestra herencia, podemos decir que son como las garantías de nuestra herencia, ¿no? Exactamente, mejor dicho, si hablo lo daño.
Amén, amén. Estamos viendo modismos, hebraísmos y pues, para los que estamos en la clase de eso, apunten esa para que también. Aleluya. Gracias, Pastor Zulmes. Eso es lo importante, entrar a estudiar lo que es hebraísmo, desarrollo ministerial dentro de las raíces hebreas. Esas cosas nos dan mucha más claridad acerca de lo que se habla en la palabra. Se usa mucha alegoría, mucha metáfora, ¿sí? Entonces, venimos con una mentalidad occidental y no vamos a entender esto si no sabemos la cultura, si no sabemos por qué lo está diciendo. Entonces, cuando ya se abren digamos, estas cáscaras, estas hojas se van abriendo, van mostrando realmente por qué se usan ese tipo de palabras, para darnos a entender el pensamiento hebreo. Si no, lo pasamos por alto, lo interpretamos de otra manera. Seguimos entonces con la hermana Mariana, si todavía está por allí, hermana Mariana. Efesios 2:18, por favor. Correcto. Pues por medio de Cristo, unos y otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Amén. Vamos subrayando allí. Espíritu Padre. Por medio de él. Ahí se refiere a nuestro don Yahshua Mashiach. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14. Hermana Franci, por favor. ¿Tesalonicenses qué? Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14. Un momento. Tesalonicenses. Segunda. Eso es que al término de todas estas clases nosotros vamos a estar terminando de manejar muy bien la Biblia. Les aseguro eso, seguro. Amén. Bueno, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos amados, por el Adón de quien Elohim os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Rúa y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Adón Yeshua. Sí. Amén. Gracias, hermana. ¿Sí ven? Entonces, nuevamente, vamos anotando todos esos versos y viendo que esto lo que trae pronto confusión o lo que hace que la gente se aferre a de que son tres entidades que participan, diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando. Por ahí un pastor, ¿no? Un pastor que recuerdo y conozco que dice los rápidos de la Biblia, los rápidos de la Biblia. ¿O no, pastor Luis Carlos? Ah, De acuerdo, hace más de 25 años. Los rápidos de la Biblia. Baruch Hashem. Bueno, vamos con Tito 3, 4 al 6. Hermana Dora, por favor. ¿Ya? Tito 3, Sí. del 4 al qué? 6, por favor. Ok. Pero cuando se manifestó la bondad de Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. ¿Qué notamos en estos dos versos aquí? Para tener en cuenta, apúntenlo por allí. ¿Cuántos salvadores hay? uno solo.
Entonces, ¿por qué mencionan 2 aquí? Sí, eso iba a decir yo, allá hay 12. Sí, entonces esas cosas vayan teniendo en cuenta, porque a esas cosas son las que vamos a dar solución. Y vamos a conectar todo para darnos cuenta realmente qué es lo que quiere expresar Pablo. De que no es confusión. Elohim no es un Elohim de confusión, sino de orden. ¿Sí? Vamos entonces, hermana Danis. Juan 20, 21, 22, por favor. Ya. San Juan 20. ¿Puedes repetir, por favor, hermano? Sí, Juan 20, 21 y 22. Mientras la hermana busca, pensemos por qué en el antiguo pacto no se habla de San Jeremías, San Isaías, San Josué o San Job. ¿Ves? Estas cosas, ¿por qué aparecen ahora en el nuevo pacto? ¿De dónde viene eso? Pueden apuntar por ahí también. Sí, hermanita, ¿ya está lista? Sí. Bueno, bien pues. Dice, un momento, 21, ¿no? Sí, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo, otra vez paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Ok. Bueno, es el 22. Pero dice allí el Padre, Él los envía. ¿Y Él, quién sopló el Ruach? Yahshua. Wow. ¿Sí? Yahshua. Tengan en cuenta eso. Él está dando el Ruach. En otra ocasión vamos a ver, el Padre les dará el Espíritu. ¿Ok? Vamos a ir aprendiendo. Hermana, ¿quién continúa? Hermana Lisheva, si por favor no lee Hechos 1, 7, 8. Es importante si apuntan los versos y los estudian bien a profundidad para la próxima semana. Y cualquier pregunta o algo así, se la hacen al pastor Sur. Hechos 1, 7, 8. Él les respondió, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Yahudá y Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Bien. Entonces vemos la intervención de Yahshua, que les da ese mensaje a ellos, menciona al Padre y al Ruach HaKodesh. Hermano Pastor Wilman, si por favor nos hace la lectura de Hechos capítulo 2, verso 38-39. Hechos capítulo 2, versos 38-39, por favor. Pastor Wilman, ¿se encuentra por ahí? Bueno, hermana Ana María, si puede hacer por favor la lectura de Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Hechos. Hechos 2, 32, 38, 39. Ok, un segundo. Tengo un poco de oscuridad.
Hermana, Si la alguien puedo- lo encontró, que lo lea porque ahora no lo veo. Bueno, Yo lo tengo, hermanito Gustavo, si quieres. Yo lo tengo. hermana, vamos a seguir en el orden. Hermana Mari Mondelo se encuentra ahí. Ausente. La hermanita Hermana, Mari está escuchando, perdón, pero no puede participar, según lo que me dijo, lo que entiendo. ok, perfecto. Vamos Lo busco en entonces, el hermana celular, Ana lo busco en el Hurtado. celular. Un momento. Lo busco en el celular porque... Ya. Vale, Hecho 2, 38 y 39. Sí. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Adón, nuestro Elohim, llamaré. Sí, llamaré. Ok. Pedro les dijo, lo vuelvo y lo leo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Adón, nuestro Elohim, llamare. Apunten o subrayen ahí esa palabra, los que están lejos. Y vemos nuevamente la intervención de Yahshua HaMashiach, el Ruach HaKodesh y el Padre. Hermana Enriqueta, Tengo una pregunta. haz las preguntas al final, hermana. Vamos a terminar con la lectura de los versos y después dejamos las para el final, ¿vale? ¿Cuánto falta? Porque yo no me voy a poder quedar hasta muy tarde. No, ya vamos a terminar a las 10 pasaditas, estamos terminando, unos 15 minutos. Hermano Gustavo, la hermana Enriqueta dijo que no podía hablar porque está con el nieto. Hermano Gustavo, disculpe, la hermana Mari Mari Mondelo ya puede leer. Bueno, Si le puede dar un verso a ella, gracias. un verso. Un beso. Bueno, sí, un beso santo, ¿no? Como decía Shaul. Salúdense con un beso, un ósculo santo. Hermana Mari, entonces hagamos la última lectura y esta lectura es bastante crucial. 1 Corintios 12, 4 al 6. Creo que... Pues espera, ¿Primero de Corintios qué? ¿12 qué? ¿Primero de Corintios qué? 12, 4 al 6. 4 al 6, dice así. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversos servicios, pero el Maestro es el mismo. También hay diversas actividades, pero el mismo Elohim es el que realiza todas las cosas en todo. Estoy leyendo la BIN, 1 de Corintios 12. Amén. Hasta el 6 me dijiste. Hasta el ¿verdad? 6. Perfecto. Excusa que no pongo la cámara, que estoy planchando. Tranquila, hermana. No vaya a quemar la ropa. Cállate. Bueno, Baruch Hashem. Entonces, amados hermanos, bueno, de pronto es importante que tengamos en cuenta esta lectura de estos versos y ir subrayando y viendo el concepto que quiere dar Pablo a través de ese mensaje, de estos textos, donde se menciona el Ruach HaKodesh, donde se menciona el Elohim, donde menciona a Yahshua HaMashiach. Entonces, todos estos conceptos vamos a irlos formando en nuestra mente, porque a veces parece confusos. ¿Por qué menciona que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo? Porque esta intervención de los tres. Y
nosotros, pues los que estamos aquí, vamos a enseñar desde la perspectiva o sea, de la línea que tiene EMC Shalom, ¿cierto? Porque no vamos a ir en contra de lo que realmente ellos creen, pero cada uno al final va a tomar la decisión, va a tomar su concepto acerca de la unicidad de Elohim. Entonces, leído estos versos, teniendo en cuenta esos conceptos, yo quería compartir un dato, digamos, histórico, una introducción. Esta clase más que todo como de introducción. Ya hablamos un poquito, pero tenía aquí unos datos y esto de pronto nos va a dar a nosotros más claridad, un concepto más claro, de ir un poquito como en la historia. Y después de eso, vamos a desarrollar un verso y con eso damos la clase terminada y después ya los que quieran dar un aporte, un concepto, una queja, lo que sea, vamos a tener la oportunidad, ¿vale? Voy a compartirles este mensaje. Ahí lo ven, ¿verdad? Bueno. Bueno, aquí dice, ¿existe la Trinidad en la mente hebrea? Hay un verso en 2 Corintios que nos da como un mensaje de que todo aquello que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, debemos llevarlo a examinarlo. ¿Sí? Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del oído y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach. Aquí hay dos cosas muy importantes, el conocimiento del Elohim y obediencia al Mashiach. Son dos cosas que debemos tener en cuenta como creyentes en el Mashiach. Todo aquel concepto, doctrina, filosofía que venga afuera de las escrituras debemos llevarla por un filtro. Entonces, dice la mente de Elohim. Explicar la profundidad, mis amados. Explicar a Elohim, que es eterno, es casi que imposible con nuestras mentes humanas. Sabemos que nosotros estamos limitados, nosotros somos finitos. Elohim vive fuera de esta, ¿cómo se dice? De esta... dimensión, hermano. Dimensión. Muchas gracias, hermana. De esta dimensión. O sea, nosotros fuimos confinados al tiempo y al espacio. El eterno no vive. Entonces, nosotros como seres humanos y gente que es muy inteligente quiere de pronto encasillar al eterno en su forma de pensar. Y eso es una de las cosas que nosotros, como creyentes en el Mashiach y estudiosos de la Torá, debemos entender. Que no podemos encasillar a nuestra manera, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a todo ese tipo de cosas que vienen con nosotros como seres humanos a poder entender al Elohim con nuestra mente. Debe haber un proceso. El Eterno es bueno. Él dice que hay cosas reveladas para los hombres, pero las cosas secretas son para Elohim. Nosotros debemos anhelar, ¿sí?, esas cosas que sean reveladas, pero hay cosas donde ya el Eterno no permite, son solo para Él. Pero eso no quiere decir de que nosotros insistamos o nos esforcemos al conocimiento, a adquirir más conocimiento de cómo es Él, de su persona, de su esencia, de todo su misterio, como dice Pablo. El problema más grande en el ser humano es el orgullo, la soberbia, el ego. Llegamos a un punto en que decimos creer de pronto saberlo todo, o con lo que yo sé es suficiente, o las cosas son así, o como dice una de mis tías, mi prima, soy católica y muero así. O sea, son conceptos ya, prejuicios, que te encasillan, que te bloquean, que pones un límite al conocimiento y dices, así soy, así moriré. Entonces ahí viene el orgullo, la soberbia, que no permiten que el Eterno pueda entrar, porque el Eterno no va a forzar a nadie. Él hace el llamado, pero tú tomas la decisión. Pero gracias a Elohim por el Mashiach Yahshua, que nos ha dado su ruach para llevar a entender las profundidades de su esencia. Como Shaul decía, para que podáis comprender de todos, con todos los santos, eso eres tú y yo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero Shaul está hablando de dimensiones que nosotros conocemos, ¿sí? Ya más allá en el infinito, esas cosas ya no las vamos a entender.
pero sí hay esa posibilidad de conocer más allá de lo que conocemos, poder ver más allá de nuestras narices. El gran obstáculo, la mayoría de nosotros venimos de culturas occidentales, ¿sí? Modales, modismos, costumbres, idiomas, pensamientos e idiomas diferentes al original descrito en las escrituras. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Cada uno de nosotros nació en un país, ya en Latinoamérica, o de pronto en nuestros países. Todos tienen un sistema diferente de cultura, de costumbre, idiosincrasia e idioma, que varía y que agranda la distancia a poder entender la perspectiva hebrea, bíblica. El modelo de pensamiento occidental varía en su totalidad al pensamiento, modales y costumbres del pensamiento, cultura y costumbres hebreas, en las cuales fueron transmitidas las escrituras. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el Mashiach Yahshua y sus talmidín, sus discípulos, todos eran judíos. ¿De dónde viene la idea de la Trinidad? Tenemos que revocarnos a los primeros siglos, a los llamados padres de la iglesia. Hay cantidad de padres de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de estos padres de la iglesia, especialmente de los primeros siglos, los que estuvieron después, digamos, contemporáneos de pronto a los discípulos, veíamos que Juan ya luchaba con este tipo de pensamiento, los gnósticos, sectas, los mismos judíos, los mismos saduceos, los fariseos, tenían un tipo de dogma, ¿sí? Y había muchas sectas, habían creo que más de 27 o 30 sectas en el tiempo de Mashiach. Juan menciona los gnósticos, eso es viejo. Entonces, este modelo de pensamiento no encajaba en la enseñanza del Eterno, en la palabra del Eterno, en la Torá. Ahora, los padres que ya nacieron en el siglo I, siglo II, comenzaron a escribir con un pensamiento e influencia griega, romana. Acuérdense, recuerden los libros de los macabeos, muchos judíos fueron influenciados, fueron obligados a cambiar de identidad, a parar con las creencias, la cultura. Entonces, eso se fue pasando de una década tras década. Esa influencia de estos imperios fue fuerte. Entonces, estos maestros, estos padres de la iglesia, como se llaman, aunque tenían el conocimiento, la historia de lo que había pasado, fueron influenciados por este tipo de pensamiento y quisieron ir acomodando, y a esto se suma el antisemitismo de muchos de ellos. Ahora, si ellos vieron lo que pasó después del año 70, la destrucción del templo, la matanza de tantos judíos, no sé si fue 1 millón de judíos que murieron en esa rebelión, también los de Masada, viendo eso, bueno, si a esto le costó la vida, ¿qué a mí? O sea, ellos de esa manera también fueron forjados a formar un pensamiento, una idea y a acomodarse. Los emperadores no eran criaturas nobles y muy dulces que digamos. Vemos el ejemplo de Nerón, lo que hacía con los creyentes, como antorchas para iluminar el camino o tirados al Coliseo, a los leones, para divertirse. Entonces, todos estos pensadores que quisieron de pronto darle una línea al pensamiento de Elohim, cambiándole algunos términos. Tenemos a este Marcio del Ponto, quien fue el que dio la idea de que de ahí nace la Biblia dividida, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él fue el fundador de este movimiento y de ahí, a partir de ahí la iglesia adopta de que el Elohim en los primeros años, él decía que el Elohim, el Dios del antiguo pacto, era un Dios malvado, perverso, cruel, pero el Dios que vino en la persona de Jesús, como dice, era un Dios bueno. Entonces todos estos pensamientos fueron forjando a aquellos creyentes que iban llegando, y se suma a eso las persecuciones, las amenazas, ¿sí? Durante todos esos siglos, como decía el pastor, hasta los siglos 3. Pronto no había mucha variación, pero a partir del siglo 4, cuando llegó Constantino y se unió a la iglesia y por conformidad y por conveniencia hizo este tipo de arreglos para unir el pueblo, la religión, ¿sí? Entonces todas estas cosas fueron forjando otra mentalidad y se fueron desviando de la fe verdadera, que se fue heredando de generación en generación hasta nuestros días. Claro.
Ahora se dice que Tertulio que fue abogado y presbítero de la iglesia del siglo III en Cartago, fue el primero en usar la palabra Trinidad, cuando expone la teoría que el Hijo y el Espíritu participan en el ser de Dios, pero todos son un ser en sustancia con el Padre. Entonces ahí comienzan a surgir los conceptos. Lo cierto de todo es que ni Mashiach ni sus discípulos, o sea, en el primer siglo, hasta el siglo IV, dice aquí, creyeron en la Trinidad. Para ellos, Dios no era un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. El Elohim, el Dios trino, es un Dios confuso que trae discordias y disputas. En la Biblia no existe la palabra Trinidad, sino que se ha como, ¿cómo se dice esa palabra? Se ha asimilado, como le estábamos leyendo. Por eso los puse a leer estos textos para tener en cuenta esa combinación, esa mención de los tres, estos pasajes. ¿No es un sincretismo? Es una palabra retórica, hermana, pues sincretismo. Tenemos que darle el mensaje de lo que es sincretismo. ¿Usted lo puede explicar? Bueno, ya habrá tiempo para eso, ¿no? Vamos a seguir aquí. Dice, el Dios trino es un Dios confuso que trae discordia y disputa. En la Biblia no existe la palabra Trinidad y tampoco se encuentra ningún texto canónico que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Origen de la Trinidad. Sí, la Trinidad fue desconocida por un espacio de casi 400 años, siglo IV, partiendo del nacimiento de Mashiach, Cristo, y solo fue formulada de a pocos en los concilios, como mencionaba el pastor Subemes, concilio de Nicea en el 325, el de Constantinopla en el 381, en el concilio de Nicea se formuló lo que se llama la semitrinidad, es decir, se llegó a la conclusión que el Hijo era igualmente a Dios con el Padre, de su misma sustancia y esencia. Por tanto, el Hijo es verdadero Dios del verdadero Dios. Del Espíritu Santo nada se discutió ni se concluyó. O sea, fue parcialmente en este concilio de Constantinopla. El Padre se representa como un anciano, como ustedes ven en la figura que tengo atrás, frecuentemente con un nimbo triangular, con un cetro, una esfera o ambos elementos en las manos y sentado en un trono. A su derecha, el Hijo también entronizado, acompañado de los símbolos de la pasión y entre ellos la paloma que representa al Espíritu Santo. Una de las doctrinas fundamentales de la llamada cristiandad es la Santísima Trinidad, que es la definida como tres personas divinas en una sola esencia. Es decir, se define como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas que comparten una sola esencia. Luego nos dicen que estas tres personas son distintas, pero a la vez son un solo Dios verdadero. Fue en el concilio de Constantinopla 381 donde se incluyeron también frases en el credo de las cuales se afirma que el Espíritu Santo había de ser adorado y glorificado con el Padre, que Él procedía del Padre y que Él era quien hacía la revelación. En el concilio de Calcedonia de 451 se hizo más explícita la declaración hecha en el concilio de Constantinopla. Por esto la nueva enciclopedia católica de 1967 dice de la Trinidad, la fórmula dogmática, un Dios en tres personas. Fue el producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal, 3 siglos, 300 años, dándole vuelta a esto para llegar a tomar una conclusión que ha infestado durante siglos, hasta ahora. Y en su libro La Iglesia de los primeros 3 siglos, Alban Lamson dice, la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento o reliquia perteneciente a la Iglesia de los primeros 3 siglos. Existen evidencias de conceptos trinitarios siendo introducidos por cristianos. ¿Sí? La palabra, bueno, cristiano, la palabra sería talmidín o mesiánicos, meshijín, convertidos del paganismo posiblemente tan temprano como la última parte del siglo I. La incorporación gradual de ideologías paganas en la doctrina y práctica cristiana se produjo por la interacción de 4 componentes históricos. Primero, los apóstoles, ¿sí? Los discípulos de Yahshua, quienes fueron sólidos en su conocimiento y aplicación de la palabra de Dios, habían ya muerto. Su apego a las doctrinas originales de Dios ya no era de ejemplo viviente a los seguidores.
por todo lo que comenzamos a hablar, las persecuciones, ¿sí? Fueron quedando pocos de esa generación. La anticipación, segundo, la anticipación del rápido regreso de Mashiach ante las mentes de muchos creyentes decayó en el correr del tiempo. Recuerden que el mismo Pablo creía que nuestra don Yahshua Mashiach iba a venir en el tiempo de hoy. Sí, lo esperaba como en ese tiempo que viniera. Entonces, muchos de los que se iban uniendo también tenían esa misma esperanza y muchos pudieron haber decaído de la fe. Muchos pudieron echar atrás porque no vieron esa venida inminente. Tercer punto, dice, muchos paganos que se convirtieron al cristianismo siguieron manteniendo algunas de sus creencias y prácticas anteriores. Así la doctrina cristiana pura original se corrompió rápidamente. O sea, el mensaje de Yahshua Mashiach se fue corrompiendo con el paso del tiempo y la anexión de cosas paganas. Debido a estos tres elementos, punto 4, mucha gente empezó a anticipar un nuevo reavivamiento o una nueva administración en reemplazo del viejo. Entonces, ¿qué les suena a esto? Digamos los tipos de avivamientos que hemos visto durante los últimos años y qué ha traído eso. Eso mismo se está viviendo. O sea, el rey Salomón dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, es un ciclo, se va repitiendo las cosas. Incluso Pablo, mientras estaba vivo predicando el evangelio, tuvo que hacer frente a creyentes que querían modificar la palabra del Eterno a su satisfacción y capricho. Tomemos nota que la apostasía de la iglesia comenzó al poco tiempo, después de la mitad del siglo I, hacia el final del ministerio de Pablo. Eduardo Gibbon dice, en su prefacio de su libro Historia del Cristianismo, si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo. El deísmo puro de los primeros creyentes fue cambiado por la Iglesia de Roma, por el incomprensible dogma de la Trinidad. Muchos de los dogmas paganos inventados por los egipcios, idealizados por Platón, fueron retenidos como merecedores de ser creídos. Entonces miren que todos esos filósofos también tuvieron, digamos, estos padres de la iglesia leían también esos libros de los grandes filósofos de Grecia, como Platón, Sócrates, Aristóteles, todos esos que surgieron, Homero. Eso también trajo influencia sobre lo que ellos pensaban sobre el alma, sobre la eternidad. Todas estas cosas fueron también mezcladas y se fue repujando esto en la doctrina cristiana. ¿Sí? Digamos, entre paréntesis, podemos decir que hemos sido víctimas de recibir toda esta cosa a través de los siglos. Y hay muchas cosas que mencionar, pero tardaríamos aquí todo un siglo para poder decir todas las cosas que han sucedido en la historia. Además, H.G. Wells en su perfil de la historia, página 421, dice, veremos cómo después toda la cristiandad se volvió a las disputas sobre la Trinidad. No hay una clara evidencia de que los apóstoles de Yahshua aceptaran esa doctrina. ¿Sí? Pero la idea de la Trinidad es reconocida en las religiones antiguas. O sea, esto no es nuevo, esto no es algo de la Iglesia Católica, de las naciones paganas, en las mitologías de los griegos, los persas, los egipcios, los indios, babilonios, chinos, islándicos, fenicios y japoneses, hallamos triadas de dioses o dioses trinos. La Trinidad hindú estaba formada por tres dioses, los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. La Trinidad griega estaba conformada por los dioses Zeus, Atena y Apolo. ¿Sí? Y hasta el día de hoy tenemos toda esa influencia en el planetario. ¿Sí? Los nombres de los planetas, los nombres de los días, todo eso lo hemos ido heredando y se quedó allí. O sea, algún propósito tenía eso. Decían sus creyentes que los tres concordaban en uno. La Trinidad romana eran sus dioses Júpiter, Mercurio y Venus. Ahí están los planetas que ellos llaman, que han puesto esos nombres de entidades paganas. Estos dioses trinos se fueron asimilando dentro de las naciones conquistadas. ¿Sí? Eran poderosos imperios, conquistaban y ¿qué hacían? Influenciar. Según el catolicismo, la Trinidad es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es la presencia total de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas, y subrayo aquí personas, divinas que conforman el Dios único y verdadero. La función del Padre es crear, según ellos lo determinan así. La función del Hijo es salvar y del Espíritu Santo es guiar. Observemos que esto es lo que el mismo hombre capta y por lo cual decide poner nombre a las funciones llamándole a esto Trinidad. Deberíamos preguntarnos, ¿será esto lo que realmente el Eterno tenía en su pensamiento?
¿Será esto realmente lo que está escrito en la mente de los profetas y de los hombres del rey David y de nuestro don Yahshua Mashiach, y la mentalidad de Pablo, de Pedro y todos los que escribieron cartas, de la misma mentalidad del mismo Juan que recibió revelación? ¿Sería esto lo que querían transmitir? La Santísima Trinidad, como así la llaman, es el dogma fundamental del cristianismo. Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por tres personas divinas, estoy reiterando, relaciones entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza en la que la mayoría de las iglesias de denominación cristiana, esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, este era el tema de introducción acerca de cómo ha venido evolucionando, cómo evolucionó el mensaje de la Trinidad. Y es menester, hermanos, que ustedes investiguen aún más profundo sobre este tema y se van a dar cuenta cómo fue transformando, cómo se fue involucrando el pensamiento, no solamente la Trinidad, sino otros conceptos en lo que era realmente la mentalidad hebrea. Tuvo que ver mucho el antisemitismo, las persecuciones. Entonces, esto por el momento, tener en cuenta los versos que hemos leído y esta pequeña historia, esta introducción acerca de la Trinidad. Vamos a ir desarrollando la mentalidad hebrea en cuanto a quién es Elohim. ¿Qué es Elohim? Tenemos que hacer fundamentos. En las próximas clases vamos a ver el fundamento, que Elohim es uno, como el Shema. Todos conocemos el Shema Israel y es la oración insignia del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero que debemos conectar con el Brit Hadashah. ¿Por qué crea de pronto, entre comillas, confusión? ¿O por qué creó en nosotros confusión? ¿O nos dio la idea de que eran tres dioses en uno solo? ¿O por qué le llamamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Entonces, a eso vamos a llegar. Vamos a desmenuzar paso a paso cada concepto. Y vamos a darle dirección a lo que es Elohim, a lo que la función del Mashiach, por qué en el Mashiach, por qué Ruach HaKodesh, quién es Ruach HaKodesh, y todas esas cosas van a ir quedando claras en el camino. Entonces, amados, si tienen alguna pregunta, algún aporte, podemos parar la grabación ahora, amados.